Mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, caerá el mundo. Si hoy en día pensamos en un símbolo de la antigua Roma, o si no, de la ciudad eterna, ese es sin duda el Anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo de Roma. Pero como veremos hoy, a lo largo de sus casi 20 siglos de historia, no siempre fue el icono que hoy todos conocemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy hablaremos del famoso Coliseo de Roma, y es que me gustaría que este vídeo fuera el inicio de una sección en el canal en el que hablo de monumentos y la historia que estos tienen detrás. Así que ya sabéis, si al final os gusta la idea, me dejáis un like y, bueno, vuestro comentario con sugerencias para esta futura sección. Para ver los antecedentes del Coliseo, podríamos irnos hasta una noche de julio del año 64 después de Cristo, en la que tuvo lugar el famoso incendio de Roma bajo el mandato del emperador Nerón. Como ya sabéis, después de este, el emperador mandaría edificar un gigantesco palacio de 2,6 kilómetros cuadrados llamado la Domus Aurea. Pero el emperador poco pudo disfrutarlo, ya que en el año 68 fue declarado enemigo del pueblo y, como ya os conté en el vídeo sobre Nerón, mandó a uno de sus sirvientes que acabara con su vida, exclamando al final: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Tras el año de los 4 emperadores y la llegada de Vespasiano al poder, este mandaría construir encima de donde estaba el lago de la Domus Aurea, el que en el futuro sería el anfiteatro más famoso de todo el mundo. Los inicios de la construcción de este gigantesco anfiteatro tuvieron lugar en torno al año 70 o 71 después de Cristo, cuando el propio Vespasiano llevaba poco tiempo en el poder. Este icono de Roma tardaría unos 9 años en construirse y sería llamado Anfiteatro Flavio en honor a la dinastía que los levantó. El nombre por el que todos lo conocemos se lo debe a la gran estatua de Nerón que se encontraba a su lado. Esta estatua de bronce se dice que llegaba a medir unos 30 metros, y sus rasgos serían modificados por los del dios Sol para que no se pareciera al emperador que tan mal recuerdo había dejado en Roma. Pero el primero de los Flavios no llegaría a inaugurarlo, ya que murió un poquito antes. Esa tarea le correspondió a su hijo Tito, que organizó unos juegos que duraron 100 días y en los que se dice que se llegaron a sacrificar unas 5.000 bestias. Y en estos juegos de lugar también tuvo lugar uno de los combates de gladiadores más legendarios de la historia, el de Prisco Ibero. Y es que, para que me entendáis, los combates de gladiadores en la arena no solían durar más que unos pocos minutos. De hecho, si el combate se alargaba, no solía considerarse una buena contienda. Pero ese día, las reglas habituales no parecían regir mucho. El poeta marcial nos cuenta que durante el combate, las armas y armaduras de ambos gladiadores se rompieron, y el combate se llegó a alargar de tal manera que en un descanso el emperador les daría de comer. Al final del combate, ambos gladiadores habían quedado tan exhaustos y lucharon tan bien que el emperador Tito declaró a ambos vencedores. El pobre Tito gobernó nada más que 2 años, y la verdad es que en ese tiempo al pobre hombre le pasó absolutamente de todo. Pero bueno, ya hablaremos de Tito y sus años como emperador en un futuro vídeo. A este hombre le sucedería en el poder su hermano Domiciano, que en el año 82 completaría la construcción del Coliseo dándole el aspecto original que llegó a tener. Sus medidas eran de unos 50 metros de alto por unos 186 de longitud, y se dice que llegaba a albergar a unas 55.000 personas, distribuidas por el anfiteatro según sus clases sociales. Es decir, cuanto más cercanas se encontraban a la arena, más alta era su clase. Tenía sus rampas, pasadizos subterráneos y, bueno, como se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, su aspecto original era algo más o menos así. Como ya os he comentado antes, el Coliseo fue escenario de grandes luchas de gladiadores, luchas entre bestias y venadores o grandes peleas de naumaquias, en las que se inundaba la arena del Coliseo para así representar las grandes batallas navales. Por supuesto, en este lugar también tuvieron lugar las famosas ejecuciones, pero claro, cuando hablamos de Roma y de ejecuciones siempre se nos suelen venir a la cabeza las clásicas persecuciones a los cristianos. Y en lo que respecta a este punto, mi amigo Marco Almansa, que ya sabéis que me ha hecho de asesor en varias ocasiones, tiene una opinión un tanto diferente a lo que se suele pensar. Y es que este hombre, que bajo mi punto de vista es de los tipos que más sabe de la antigua Roma que yo haya conocido nunca, me comenta que en el Coliseo jamás se ejecutó a ningún cristiano por el hecho de serlo.
aunque es probable que fuera por otros delitos. También me añade que se crucificaba o se echaba a los leones a gente que no fueran ciudadanos romanos o bien esclavos. Si se daba el caso, la forma de ejecutarlos era por decapitación. Y en este punto también me añade que a pesar de que el glosario de mártires cristiano, echados a los leones, es tremendamente amplio, históricamente se sabe que serlo lo eran solo unos 4 de ellos. Por último, también me comenta que el motivo por el cual solemos admitir que en el Coliseo se ejecutaron a miles y miles de cristianos es porque autores paleocristianos y los padres de la Iglesia llegaron a crear esta propaganda y por eso se llegaría a instalar una cruz en el Coliseo romano. De verdad, creerme, porque si este hombre lo dice, será mejor hacerle caso, ya que en estos asuntos es una puñetera eminencia. El Coliseo siguió funcionando incluso después del año 476. Esa fecha que hoy en día la historiografía nos da como la caída del Imperio Romano de Occidente. Aunque hoy sabemos que Roma ni se construyó ni se destruyó en un día, ni tampoco en un año ni en 2, sino que más bien sería un proceso algo más largo. Tras su caída en desuso, el Coliseo terminaría convirtiéndose en prácticamente una extensión de la ciudad, y sus túneles y galerías fueron ocupados por habitantes de Roma como viviendas. Durante la Edad Media, la estructura se transformó en una cantera y sufriría grandes expolios y también 4 terremotos que le darían un aspecto algo similar al que tiene hoy en día. Durante el siglo XIV, la familia Frangipani llegaría a comprar el anfiteatro e hizo de él su fortaleza. Posteriormente, este gigante pasaría una época de decadencia, llegando a formarse dentro del mismo un bosque de laureles. Con las partes caídas de la estructura se llegarían a formar otras iglesias, como por ejemplo la de San Agustín en Roma. E incluso durante el barroco hubo un proyecto que fue de lo más curioso. Y es que el arquitecto Carlo Fontana diseñó la construcción de una gran iglesia dentro de la arena del Coliseo. Además, todo el primer nivel de las gradas se transformaría en una especie de enorme arcada que rodearía todo el óvalo, cerrando la plaza con una rica decoración. Este proyecto nunca sería llevado a cabo, aunque, bueno, imaginaros lo diferente que hubiera sido la historia de haber sido así. Su redescubrimiento como símbolo tendrá lugar durante la ocupación napoleónica y se consolidará definitivamente a raíz de la unificación italiana ya por el año 1870, cuando la Iglesia y el Papado pierden su poder sobre la ciudad y este pasa a convertirse en el símbolo y el icono de la ciudad que es hoy en día. A lo largo del siglo XX, y con el auge de la cultura popular, el monumento se ha convertido en un icono indispensable para todo lo que tiene que ver con la ciudad eterna, ya sea en el cine, los videojuegos o las series. Como ya sabéis, hoy en día es el principal activo turístico de la ciudad y cada año recibe millones de visitas. El precio de la entrada es de unos 25 euros, y a pesar de las largas colas para entrar a visitarlo, es uno de esos sitios de Roma que cuando entras puedes hacerte perfectamente la idea de cómo eran aquellos juegos en los que disfrutaba todo el pueblo romano. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.